En Italia, en la zona del supervolcán Campi Flegrei, ocurrió un terremoto, el más fuerte de toda la historia de las observaciones. En Estados Unidos, una tormenta mortal provocó casi 100 tornados en tan solo 3 días. Y en Brasil, bajo la fuerza del viento, se derrumbó un símbolo de la ciudad con 200 años de antigüedad. Pero la naturaleza no solo destruye edificios, carreteras y regiones enteras, sino que destruye nuestra capacidad de empatizar. Sobre esto y los eventos climáticos ocurridos durante la semana del 12 al 18 de marzo, vea más en el siguiente informe. Estados Unidos. Un frente de tormentas mortal arrasó Estados Unidos del 14 al 16 de marzo, dejando tras de sí caos y destrucción. Provocó tornados, tormentas de polvo, lluvias intensas, nevadas e incendios forestales, abarcando vastos territorios desde California hasta Alabama. En tan solo 3 días, en el medio oeste y el sur del país, se registraron 100 tornados que redujeron regiones enteras a escombros. El estado más afectado fue Missouri. Allí murieron 12 personas, y en la ciudad de Poplar Bluff, más de 500 viviendas quedaron destruidas. En el condado de San Luis, un potente tornado de categoría EF2 recorrió casi 50 kilómetros a través de zonas densamente pobladas. El torbellino, de más de 1 kilómetro de ancho, cambiaba de dirección con frecuencia y logró causar daños graves en al menos 9 localidades. En Alabama, la tormenta causó la muerte de 2 personas y se registraron daños graves en 52 condados. En Arkansas, el radar detectó al menos 10 tornados, incluidos 2 potentes de categoría EF4 que ocurrieron en un solo día. Esto sucedió por primera vez en 28 años. Las ciudades de Cushman y Cave City fueron tan dañadas por un tornado EF3 que algunos barrios quedaron irreconocibles. En Mississippi, el pequeño pueblo de Tylertown fue golpeado 2 veces por tornados en un solo día. En el estado, debido a las intensas lluvias, se emitieron alertas por inundaciones repentinas. Y para colmo del caos, al mismo tiempo se registró un terremoto de magnitud 3 en la parte central de Mississippi. Los vientos huracanados también provocaron incendios forestales de gran escala en los estados de Oklahoma, Texas y Kansas. En varias ciudades se declaró una evacuación de emergencia. En Oklahoma, el fuego destruyó más de 400 viviendas. Al menos 4 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas. Los vientos, que alcanzaron una velocidad de 136 kilómetros por hora, provocaron intensas tormentas de polvo en los estados de Texas y Kansas. La visibilidad se redujo drásticamente, convirtiendo las carreteras en trampas mortales. En la zona de las ciudades de Lubbock y Amarillo, se produjeron más de 30 accidentes que causaron la muerte de 4 personas. En Kansas, en la autopista interestatal 70, la tormenta provocó un accidente múltiple en el que murieron 8 personas y otras 46 resultaron heridas. Esta tormenta se convirtió en una de las más destructivas en Estados Unidos en los últimos años. Los meteorólogos la calificaron como un fenómeno meteorológico extremo de alta intensidad. Y aunque los brotes de tornados en marzo y abril no son raros, en esta ocasión varios fenómenos poderosos coincidieron, lo que los hizo especialmente peligrosos y provocó una destrucción colosal y la muerte de al menos 42 personas. Perú. Lluvias torrenciales en Perú provocaron inundaciones, aludes de lodo y deslizamientos de tierra. En la provincia de Aymaraes, región de Apurímac, el 12 de marzo, una alud de lodo cubrió más de 100 metros de la vital carretera interoceánica que conecta Perú con Brasil. Varios vehículos que se habían detenido para esperar a que pasara la peligrosa lluvia fueron arrastrados fuera de la carretera por el poderoso flujo de lodo. Los rescatistas intentaban sacar a las personas del flujo de barro líquido. Al menos 3 personas murieron y 9 se encuentran desaparecidas. Ese mismo día, las calles de la ciudad más grande de la región de Puno se convirtieron en ríos. La policía rescataba a personas atrapadas en la trampa de agua. El 15 de marzo, en un tramo de la carretera central Pasco-Huánuco, un deslizamiento de tierra cubrió la vía con rocas y lodo. Cientos de vehículos quedaron bloqueados y los pasajeros se vieron obligados a cruzar la zona peligrosa a pie. España. El 13 de marzo, durante el día, en la ciudad de Torremendo, una tormenta repentina pero poderosa, con fuertes ráfagas de viento y un tornado, dejó un rastro de destrucción en el centro de la ciudad. Derribó árboles, un poste de tendido eléctrico, cercas, arrancó cornisas e incluso hizo colapsar parte de un edificio. Testigos afirman que el fenómeno no duró más de 10 segundos, pero fue suficiente para convertir las calles en un caos. Los habitantes consideran un milagro que no haya habido heridos. Brasil.
El 12 de marzo, los habitantes de Brasil volvieron a estar a merced de la fuerza de la naturaleza. En la ciudad de São Paulo, las lluvias inundaron las calles, en algunas zonas cayó granizo y el viento derribó más de 340 árboles. Entre ellos se encontraba un símbolo histórico de la ciudad, un árbol de 200 años de antigüedad y 30 metros de altura. La velocidad máxima del viento registrada por las estaciones meteorológicas fue de menos de 63 kilómetros por hora, pero al evaluar la magnitud de los daños, los expertos concluyeron que en el centro de la ciudad las ráfagas superaron los 100 kilómetros por hora. El carácter localizado de los daños sugiere que se trató de una microrráfaga. En 63 carreteras se bloqueó el tránsito y alrededor de 174.000 hogares quedaron sin electricidad. Como resultado de la caída de un árbol sobre un taxi, los pasajeros resultaron heridos y el conductor, lamentablemente, falleció. En Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, la tormenta paralizó el transporte. El aeropuerto Santos Dumont sufrió retrasos en los vuelos y se vio parcialmente afectado el funcionamiento del metro y de uno de los hospitales más grandes de la ciudad. En el barrio Cidade Nova, un circo que había estado en el mismo lugar durante 21 años sufrió enormes pérdidas. Su estructura metálica fue arrasada por el viento. Italia. El 14 de marzo, tras intensas lluvias, las regiones italianas de Toscana y Emilia-Romagna fueron azotadas por graves inundaciones. Los destinos turísticos quedaron prácticamente sumergidos. En Mugello cayeron hasta 110 milímetros de lluvia en menos de 12 horas. En Florencia, en solo unas pocas horas cayó el equivalente a un mes de precipitaciones. En varias ciudades se declaró el nivel rojo de alerta. Se cerraron instituciones educativas y públicas, incluida la famosa Galería Uffizi. Debido a los deslizamientos de tierra, varios pequeños pueblos quedaron aislados. Los ríos desbordados arrastraban automóviles. En Emilia-Romagna, debido a una inundación récord, las autoridades de la ciudad de Bolonia evacuaron a los residentes de las plantas bajas. En la provincia de Ferrara se observaron al menos 5 tornados, además de una granizada con granizos de hasta 7 centímetros de diámetro. En la madrugada del 13 de marzo, en la zona del supervolcán Campi Flegrei, se produjo un fuerte terremoto de magnitud 4,6 a una profundidad de aproximadamente 2,5 kilómetros. Su epicentro se ubicó entre la ciudad de Pozzuoli y el barrio napolitano de Bagnoli. Según el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, este evento sísmico fue el más fuerte registrado instrumentalmente en esta zona desde que se tienen datos. Esa misma noche, se produjo un enjambre sísmico compuesto por 44 réplicas, con magnitudes de hasta 1,7. El terremoto asustó seriamente a los habitantes locales, que ya desde hace tiempo viven en tensión al estar cerca del mayor supervolcán de Europa, el cual muestra señales evidentes de activación. Muchos ciudadanos prefirieron pasar el resto de la noche en la calle, sin regresar a sus hogares. En Pozzuoli, una mujer resultó herida debido al derrumbe de un techo suspendido. En el barrio napolitano de Bagnoli, los bomberos ayudaron a salir a varias personas que quedaron atrapadas porque las puertas de entrada estaban bloqueadas. Los residentes de las plantas bajas de ese edificio lograron salir por las ventanas por su cuenta. Los escombros que caían de las estructuras, incluidas partes del campanario de la iglesia de Santa Ana, rompieron los cristales de varios automóviles estacionados. En las ciudades de Nápoles, Pozzuoli y Bacoli, las autoridades evacuaron a más de 300 personas. En los 2 días siguientes, el 14 y 15 de marzo, se produjeron nuevos terremotos de magnitud 3,5 y 3,9, lo que aumentó aún más la preocupación en la región. Cabe destacar que el terremoto de magnitud 4,6, ocurrido el 13 de marzo, coincidió con un rápido incremento en la velocidad de elevación del terreno en la zona del supervolcán Campi Flegrei. A mediados de marzo, esta velocidad alcanzó los 30 milímetros por mes, triplicando los valores registrados en el año 2024. Rumanía. El 13 de marzo, tormentas con truenos, lluvias intensas y fuertes vientos azotaron Rumanía. En la capital del país, Bucarest, el viento arrancó de raíz 61 árboles, dañando decenas de vehículos. En el condado de Bransea, una persona murió tras la caída de un árbol. La tormenta arrancó el techo de un edificio residencial en el condado de Suceava, y en Satu Mare, el viento volcó un camión. En las zonas montañosas,
se registró una ráfaga de viento de más de 183 kilómetros por hora. El granizo, un fenómeno extremadamente inusual para esta época del año, cayó en muchas regiones del país y convirtió las carreteras en pistas de hielo. En la ciudad de Brașov dañó plantas, y en los automóviles rompió cristales y abolló las carrocerías debido al impacto de las piedras de granizo. En el condado de Cluj, un rayo alcanzó una vivienda y provocó un incendio, mientras que 13 localidades del condado de Maramureș se quedaron sin electricidad debido a árboles y postes derribados. Para finalizar este episodio, queremos proponer a nuestros estimados espectadores un tema para la reflexión. La cantidad y la intensidad de las catástrofes climáticas siguen aumentando y, naturalmente, también crece el número de afectados y fallecidos. Los testimonios de personas que han sobrevivido a graves desastres coinciden en que, en la mayoría de los casos, la gente logra sobrevivir allí donde existe ayuda mutua, compasión y apoyo. Enfrentar una catástrofe en soledad es prácticamente imposible. En las primeras horas, y a veces incluso durante días, los servicios de rescate simplemente no pueden llegar al lugar de la tragedia. Y entonces, la única esperanza está en quienes se encuentran cerca. Pero la verdad es que una tragedia no siempre provoca la respuesta emocional que debería. Nuestra mente funciona de tal manera que, cuando muere una sola persona, sentimos compasión. Pero cuando se trata de miles o millones de víctimas, eso se convierte en una estadística fría y la empatía no se activa. Solo queda el miedo. ¿Y si me pasa a mí? Cuantas más catástrofes y víctimas presenciemos, menos compasión y deseo de ayudar surgirán. En su lugar crecerán el egoísmo y el impulso de salvarse solo a sí mismo. Según los científicos, si no se toman medidas en un futuro muy cercano, los desastres climáticos se intensificarán al punto de cobrar una enorme cantidad de vidas humanas. ¿Pero de verdad queremos vivir en un mundo donde cada uno vela solo por sí mismo? ¿Queremos encontrarnos en una situación en la que cada persona se enfrente a la furia de la naturaleza en soledad, rodeada de personas hostiles? Esta es otra poderosa razón para actuar desde ya y encontrar una salida a la crisis climática.